En este vídeo vamos a hablar de conjuntos de vectores linealmente independientes y generadores. Para ello vamos a suponer que los vectores son vectores columna de una matriz A que llamaremos v1, v2, vn. Esta matriz A supondremos que tiene m filas y n columnas sobre un cuerpo K. Para esta matriz ya vimos que existen dos espacios fundamentales. El espacio anulador de A por la derecha, que estará formado por los vectores de n componentes, que multiplicados por la matriz A dan 0. Por lo tanto, esto será un subespacio de Kn y contendrá al 0. Las columnas son vectores de m componentes y por lo tanto el espacio generado por ellas tendrá m componentes y será un subespacio de Km y contendrá al 0. Estos dos espacios están entre el 0 y el Kn o el Km correspondiente y nos interesan los casos extremos. El primer caso extremo es el caso en el que el anulador de A sea todo Kn, es decir, A anule a todos los vectores. Eso implica que la matriz A tiene que ser la matriz 0 porque tiene que anular a todos. Y eso es equivalente a que las columnas de A generen únicamente el espacio 0. Ese es uno de los casos extremos, pero el otro, que es el que más nos va a interesar, nos va a dar la siguiente definición. Las columnas de la matriz A se dicen, y vamos a ver dos casos: linealmente independientes cuando el anulador de la matriz A por la derecha sea 0. El otro caso extremo es que sean generadoras. Eso se dará cuando el espacio generado por todas ellas sea todo el espacio, es decir, todo Km. Cuando hablemos de vectores, diremos que son un conjunto de vectores linealmente independiente o generador. Vamos a ver qué significa esto. Que el anulador de A sea 0 es lo mismo que decir que un elemento x1, xn anula la matriz A por la derecha si al hacer esta operación obtenemos un 0. Esta operación es la combinación lineal de las columnas de A, x1 por v1 más x2 por v2 más hasta xn por vn. Si está en el anulador es porque esta combinación es 0. Entonces, x1, xn está en el anulador de A, que estamos suponiendo que es 0, y por lo tanto, x1, x2, xn tiene que ser el vector 0. Dicho de otra forma, una combinación lineal de los vectores v1, v2, vn igualada a 0 tiene que tener todos sus coeficientes iguales a 0. Es la única opción. Vamos a ver ahora qué significa que sean generadores. Significa que para todo vector de Km existe una combinación lineal de esas columnas que nos dé el vector v. Es decir, existen coeficientes x1, x2, xn
tales que v se puede escribir como x sub 1, v sub 1 más hasta x sub n por v sub n. Escribiéndolo en forma vectorial es lo mismo que decir que para todo vector v de Km existe un vector x sub 1, x sub 2, x sub n, tal que v es a multiplicado por x sub 1, x sub 2, x sub n. Estas son definiciones o formas equivalentes de escribir lo que significa que las columnas de A sean un conjunto linealmente independiente o generador. Vamos a ver el caso particular de las matrices reducidas por filas. Vamos a tomar esta matriz que, estrictamente hablando, no es reducida por filas porque tiene una fila de ceros que debería estar abajo, pero nos va a dar la idea de cómo se comportan las matrices reducidas por filas con la propiedad de ser linealmente independiente. Un elemento que está en el anulador es un elemento de x sub 1, x sub 2, x sub 3 que multiplicado por esta matriz nos da 0. Si calculamos, obtenemos x sub 1, 0, x sub 2, x sub 3. Si ese elemento es 0, necesariamente x sub 1, x sub 2 y x sub 3 tienen que ser 0. Es decir, que si el elemento x sub 1, x sub 2, x sub 3 está en el anulador, entonces el elemento x sub 1, x sub 2, x sub 3 tiene que ser el elemento 0. Y eso es el concepto de linealmente independiente. Si v pertenece al anulador, entonces v tiene que ser 0. Esto que hemos hecho para esta matriz en particular se puede hacer en general. Lo que importa es que los pivotes cubran todas las columnas. Si lo escribimos, entonces tenemos que si R es una matriz reducida por filas, entonces sus columnas son linealmente independientes si y solo si el número de pivotes es igual al número de columnas. Es decir, tenemos un pivote para cubrir cada una de las columnas para poder asegurar que el anulador es 0. Vamos a ver con un ejemplo cuando esto no pasa. Y así entenderemos mejor por qué la condición es necesaria y suficiente. Vamos a tomar una matriz en la cual no todas las columnas estén cubiertas por pivotes. Vamos a suponer que tenemos 3 pivotes cubriendo las columnas 1, 3 y 4, pero la columna 2 no va a ser una columna pivote. Un elemento del anulador es un elemento x1, x2, x3, x4 que al multiplicar da 0. Si hacemos esa operación, vamos obteniendo x1 más 2x2, x3, 0, x4. Este elemento estará en el anulador, es decir, será 0, 0, 0, 0, si se cumplen todas estas ecuaciones. Es decir, que x sub 1 más 2x sub 2
sea 0, que x sub 3 sea 0 y que x sub 4 sea 0. Pero esto lo podemos conseguir con un vector que no es el 0, 0, 0. Por ejemplo, el -2, 1, 0, 0, que cumple la primera ecuación y no es estrictamente igual a 0. Esto prueba que el anulador no es completamente 0 y por lo tanto las columnas no son linealmente independientes. Vamos a ver ahora qué pasa con las columnas cuando son generadoras. Vamos a tomar la siguiente matriz reducida por filas. Y vamos a ver qué vectores puede generar. Vamos a utilizar x sub 1, x sub 2, 0. Vamos a poner un 0 en la tercera componente porque la tercera columna no es pivote. Al hacer esta multiplicación, como hemos colocado x sub 1, x sub 2, x sub 3 precisamente en los pivotes, lo que obtenemos es que la matriz multiplicada por el vector es x sub 1, x sub 2, x sub 3. Entonces, para cualquier vector x sub 1, x sub 2, x sub 3 de K3, podemos encontrar un vector, concretamente el x sub 1, x sub 2, 0, x sub 3, que la matriz multiplicada por ese vector nos da x sub 1, x sub 2, x sub 3. Por lo tanto, esta matriz tiene unas columnas generadoras, porque generan cualquier vector. Escrito como hemos hecho antes para linealmente independientes, obtenemos que si R es reducida por filas, sus columnas son generadoras, si y solo si el número de pivotes es igual a el número de filas. Vamos a ver por qué esta condición es necesaria y suficiente con un ejemplo en el cual las columnas no van a ser generadoras. Tomemos esta matriz. Si el número de pivotes no coincida con el número de filas, es porque tenemos alguna fila nula. Si multiplicamos por x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, la fila nula nos va a provocar que sea lo que escribimos en las otras filas, en la posición correspondiente a la fila nula vamos a tener un 0. Eso hace que sea imposible que todos los vectores de Km se puedan escribir como combinación de ellos, porque independientemente de lo que pongamos en las variables, solo podremos escribir vectores que tengan en esa posición un 0, y eso no serán todos los vectores de Km. Una vez que hemos visto lo que pasa en las matrices reducidas por filas, vamos a ver qué pasa en el caso general. Para ello vamos a utilizar el siguiente teorema. Si A es una matriz y E es una operación elemental por filas, entonces tenemos dos resultados. El primero, las columnas de A son linealmente independientes si y solo si las columnas de E de A, es decir, hacer la operación elemental en la matriz A, tiene sus columnas linealmente independientes
Para generadoras tenemos algo similar. Las columnas de A son generadoras. Si y solo si las columnas de E de A son generadoras. Entonces, cada vez que hacemos una operación elemental, si las columnas eran independientes, siguen siendo independientes. Si eran generadoras, siguen siendo generadoras. Pondremos la siguiente definición. Llamaremos rango de la matriz A al número de pivotes de su reducida por filas. Entonces, las columnas de una matriz van a ser linealmente independientes si y solo si las columnas de su reducida por filas lo son, y con generadores lo mismo. Podemos escribir el siguiente teorema, que si A es una matriz M por N sobre K, reducimos la matriz A y calculamos su rango, que vamos a llamar R. Entonces, puede pasar dos cosas. Las columnas de A son linealmente independientes si y solo si las columnas de R son linealmente independientes, y eso es equivalente a que el número de pivotes R sea igual al número de columnas. Similarmente, para el caso de generadoras, las columnas de A serán generadoras si y solo si las columnas de su matriz reducida son generadoras, y eso sucede cuando el número de pivotes sea igual al número de filas. Este teorema nos soluciona el problema de saber cuándo una matriz tiene sus columnas linealmente independientes o generadoras a través de la reducción por filas. Para concluir este vídeo vamos a relacionar las propiedades de ser linealmente independientes y generadoras con la existencia de matrices inversas laterales. Saber si las columnas de una matriz son linealmente independientes, generadoras o ambas cosas será un problema que necesitaremos resolver en muchas ocasiones. Entonces conviene tener las relaciones que este problema tiene con cualquier otro problema. Esto lo haremos también más adelante con las aplicaciones lineales. Recordemos que para que una matriz B tenga inversa lateral por la izquierda, lo que teníamos que hacer era reducir la matriz ampliada de B con la matriz identidad, y si al reducir por filas obteníamos una matriz del tipo matriz identidad ceros debajo y a la derecha pues matrices cualesquiera P y Q, entonces B tenía inversa lateral por la izquierda. Pero eso es lo mismo que decir que la reducida por filas de B es la que nos queda a la izquierda, que es la matriz identidad con la matriz 0. Eso pasa cuando todos los pivotes cubren todas las columnas. Es decir, si la matriz B tiene todas sus columnas linealmente independientes.
Entonces, la existencia de inversa lateral por la izquierda es equivalente a la propiedad de ser sus columnas linealmente independientes. Vamos a escribir el siguiente teorema que nos va a dar los distintos casos que vamos a estudiar. Si B es una matriz, entonces, lo primero, B tiene una inversa lateral por la izquierda. Si y solo si las columnas de B son linealmente independientes. De forma similar tenemos el resultado análogo para generadoras. B tiene inversa por la derecha. Si y solo si las columnas de B son generadoras. De todo el espacio, es decir, de Km. Si suceden las dos cosas, B tiene inversa por ambos lados. Si y solo si las columnas de B son linealmente independientes y generadoras. También puede suceder que no tenga inversa por ninguno de los lados y que sus columnas tampoco sean ni linealmente independientes ni generadoras. Por ejemplo, la matriz 0, sus columnas no cumplen ninguna de las dos propiedades. Recordemos el ejemplo de matrices que tuvieran inversa lateral. Este producto de matrices sobre el cuerpo Z5 nos da la matriz identidad. Cuando esto suceda, directamente podremos decir que las columnas de la primera matriz son generadoras, en este caso del espacio Z5 elevado a 2 o K elevado a 2, y en el caso de la matriz de la derecha, sus columnas serán siempre linealmente independientes cuando tengamos estas relaciones.